Hola a todos, mi nombre es Eduardo Mora y en esta ocasión veremos la manera de cuantificar la cantidad de materiales que se utilizan en una placa o losa de concreto. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos lo correspondiente a los materiales necesarios para una losa o una placa o un antepiso, sea como sea que la llamemos en nuestras regiones, de concreto para el uso que corresponda. Entonces, a manera de simular un proceso de cuánto es el material que se requiere para una losa o una placa de concreto, pues vamos a tomar como ejemplo lo que se observa en la pantalla. Entonces, básicamente vamos a suponer que la placa que vamos a trabajar o la losa que vamos a trabajar es la que vamos a remarcar en este punto. Vamos a suponer que estamos trabajando exterior a las vigas o a las columnas, perdón. Aquí me desvío un poco. Digamos que no está bien trazado el recuadro que demarca nuestra zona de trabajo, pero bueno, vamos a suponer que es regular la figura que se muestra y vamos a darle unas dimensiones. Supondremos que aquí hay 5 metros, por decir una cifra, y vamos a suponer igualmente, cambiemos de color porque este no nos está ayudando mucho, que aquí esta medida viene a ser, pongámosle 4 metros. Entonces, de acá hasta acá 4 metros medidos externos, y de acá hasta acá hemos dicho que tiene 5 metros aproximadamente. Bien, ahora eso es la cantidad o las áreas o el área, perdón, que vamos a trabajar. Generalmente tenemos que definir qué espesor de placa vamos a trabajar. Entonces, dependiendo del uso que tengamos con nuestra placa o nuestra losa, pues le tendremos que dar un espesor, el más necesario o el más recomendado para su uso. Por ahora solo vamos a cuantificar los materiales y es lo que nos interesa en este video. Vamos a trabajar con 0,10 metros o el equivalente a 10 centímetros, sea con las unidades que estemos trabajando, 10 centímetros o 0,10 metros. Ok, entonces paso a seguir, pues cuantificar el volumen necesario, el volumen de placa que vamos a trabajar. Entonces el volumen de placa sería igual al lado 1, por decirlo de alguna manera, o el ancho, por el lado 2, por decirlo, puede ser este otro, o sea, el largo. Eso es indiferente. Recordemos que en este caso, como es la operación que se va a utilizar es una multiplicación, el orden de los números o de los valores no altera el resultado. Y finalmente ya tenemos el lado 1 o el lado 2 o el ancho y el largo. Ahora vamos a multiplicar por el espesor. En este caso vamos a llamarlo H. Entonces, ¿el volumen cuál sería? Y vamos a cambiar de color para ir diferenciando un poco lo que estamos haciendo. Hemos dicho que el lado 1 es este, es decir, 5 metros. Listo. Por. Ahora, el lado 2, hemos dicho que son 4 metros. Y finalmente, el lado 3, si estamos trabajando en las unidades de metros, el lado 3 o la altura, vamos a decirlo así, H, viene a manejarse en la misma dimensión. Como estamos hablando de metros, tenemos que trabajar igualmente en metros. Entonces sería 0,10 metros. Nótese que aquí realizamos la operación. Vamos a utilizar la calculadora que nos facilita el computador y hacemos la operación. Igual ustedes la harían en su calculadora o en su computador como el esquema fácil. Entonces sería 5 por 4 por 0.10 y finalmente nos damos cuenta que nuestra placa, el volumen de placa es 2 metros cúbicos aproximadamente. Metros cúbicos, ¿por qué? Porque las unidades son metros. ¿Y cuántas veces vamos a multiplicar o cuántos lados estamos trabajando? Pues 3, el ancho o el lado 1, el largo o el lado 2 y finalmente la altura o lado 3. 3 veces las unidades metros cúbicos de metros, entonces nos da metros cúbicos. Bien, entonces 2 metros cúbicos es el concreto necesario. Seguidamente, pues ahora tenemos un factor o un elemento relevante que es definir el tipo de concreto. Generalmente para
para las placas o para las losas, dependiendo del uso, puede estar entre 2.500 a 3.000 PSI. Esa es lo que llamamos la resistencia a compresión del concreto. Generalmente se trabaja con 3.000 PSI, que es una medida de la resistencia que tiene el concreto a compresión. Ese es un tema que después hablaremos. Este es equivalente a decir, no sé, posiblemente lo encuentren en las literaturas a 21 megapascales o aproximadamente o igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Generalmente se encuentra que los concretos se referencian por esta especificación 3000 PSI, pero también es probable que se encuentre en estas unidades en megapascales o en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ahora, según esto, lo que se requiere es identificar la dosificación. Ya habíamos hablado en otra ocasión que la dosificación no es sino la proporción de materiales que se requiere para determinado concreto o para determinado mortero, según lo que se requiera. Así nos vamos a la tabla de dosificaciones, una que hemos preparado acá, y vemos que para la resistencia de 3000 PSI, que es descriptivamente más o menos un concreto 1, 2, 3, que las proporciones lo que quiere decir es, o esto 1, 2, 3 lo que quiere indicar básicamente es, este 1 vendría a ser la proporción en volumen del cemento, el 2 de la arena y el 3 del triturado. Es decir, que si yo utilizo una porción de arena por cada porción de cemento en volumen, dígase 10 litros, voy a necesitar 2 porciones de arena. Es decir, si dijimos 10 litros de cemento, vamos a decir o a requerir 20 litros de arena, y finalmente para el triturado necesitamos 30 litros de triturado. Eso es más o menos a manera de hacer un símil de a qué corresponden el 1, 2, 3. Son las proporciones en volumen del cemento, arena y triturado. Pero bien, aquí vamos a trabajar con un triturado de 3000 PSI. ¿Por qué 3000 PSI? Eso depende del uso y eso hace parte de las recomendaciones que veremos más adelante o en otro video. El 3000 PSI pues nos dice básicamente que trabajamos con 360 kilos de cemento para un metro cúbico y necesitamos 0,55 metros cúbicos de arena igualmente para un metro cúbico y 0,85 metros cúbicos de triturado para un metro cúbico de igual manera. Agua 182 litros aproximadamente. Aquí, ¿qué les quiero dar a conocer o a dar a entender? Que estas cantidades, 360 kilos de cemento, las 0,55 metros cúbicos de arena y los 0,85 metros cúbicos de triturado, son las cantidades de material necesarias para un metro cúbico de concreto. Si sumamos, por ejemplo, estas dos medidas o estas dos cantidades, 0,85 y 0,55, nos está dando aproximadamente 1,4 metros cúbicos sumados. Y veámoslo como tal en la calculadora. Entonces, si sumamos aquí rápidamente la cantidad de arena, 0,55 más 0,85 nos da 1,4 metros cúbicos entre material arena y material triturado. Y ahí va la primera pregunta: ¿por qué más material del que necesitamos o del concreto que se requiere? En este caso la dosificación, que es un metro cúbico. ¿Por qué se necesita más material entre arena y triturado? Sencillo, porque este material, la arena y el triturado, es un material que en este momento se encuentra suelto, no se ha compactado, no se ha densificado de ninguna manera, de forma que cuando tengamos ya la mezcla preparada, el concreto ya listo para instalar, y se hace el proceso de vibrado o compactación como tal, pues este 1,4 metros cúbicos entre arena y cemento, entre arena y triturado, realmente se van a convertir en un metro cúbico. Porque sencillamente van a dejar de estar sueltos para estar mejor, digámoslo así, entre comillas, acomodados, mejor, están densificados, están más apretados, entre comillas, lógicamente.
Bien, seguimos entonces, y estas cantidades .55, .85 y 360 pues son los valores que vamos a multiplicar básicamente por el volumen que requerimos, que en este caso lo identificamos como 2 metros cúbicos. Hagámoslo rápidamente para tener un cálculo preciso. Entonces empecemos por el cemento y hagámoslo con este color. Cemento es igual, entonces necesitamos 2 metros cúbicos de concreto, que es lo que cuantificamos, y lo multiplicamos por la cantidad de cemento. Volvemos a la tabla y nos damos cuenta que el cemento para un concreto de 3000 psi es el equivalente a 360 kilos. 360 kilos, y esa es la dosificación, kilogramos, y recordemos que esos 360 kilos es por metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que las unidades de metro cúbico se me eliminan y me quedan solo las unidades de kilos. Esto, al hacer la operación 2 por 360, me quedan 720 kilogramos de cemento. Ya tenemos la cantidad de cemento. Ahora vamos con la cantidad de arena. La cantidad de arena, igualmente 2 metros cúbicos de concreto que necesitamos, lo multiplicamos por la cantidad de arena. Nos vamos a la dosificación, vemos que necesitamos para un metro cúbico 0,55, esa es la dosificación. Entonces sería muy sencillo aquí colocar 0,65 metros cúbicos de arena por metro cúbico de concreto, y entonces nos damos cuenta igualmente aquí que este metro cúbico se me va con este metro cúbico y me queda la unidad de metros cúbicos arriba. Es decir, haciendo la operación, esto me da aproximadamente 1.10 metros cúbicos, 1,10 metros cúbicos en el caso de la arena. Y en el caso del triturado, igual 2 metros cúbicos de concreto que necesito, lo multiplico por la cantidad de metros cúbicos de triturado que se dan para un metro cúbico de concreto, en este caso 0.85, y ese valor 0.85 lo colocamos acá, metros cúbicos de triturado por metro cúbico de concreto. Entonces básicamente lo que hago es elimino los metros cúbicos y aquí me quedan en unidades más o menos 1,7 metros cúbicos al hacer la operación. Esos son 1,7 metros cúbicos de triturado para la cantidad de concreto que necesito, que son 2 metros cúbicos. Bien, esto es todo básicamente. Si queremos esto pasarlo a pacas de cemento, pues simplemente agarramos la cantidad de pacas de cemento, la cantidad de kilos, lo dividimos en cuántos kilos tiene cada paca de cemento. Si son de 50 kilogramos, entonces aquí podemos definir la cantidad de pacas. Entonces sería, apoyémonos nuevamente en la calculadora, 720 kilos de cemento que necesito para mi placa. Lo divido entre lo que pesa cada paca de cemento o cada saco de cemento y me da aproximadamente 14.4 pacas de cemento o sacos de cada uno de 50 kilos. ¿Sí? Esta es la cantidad de sacos de cemento. Si lo quiere medir en sacos de 50 kilos o si lo quiere numerar o identificar en kilogramos, pues está dado como 720 kilogramos en el caso del cemento. En el caso de la arena, pues está la arena 1.10 metros cúbicos y 1.7 metros cúbicos para el caso del triturado. Eso es todo. Esa es la cantidad de materiales para una placa, como se vio, en estas dimensiones de 5×4 y con un espesor de 10 centímetros como se muestra acá. Muchas gracias.